¿Cómo están? Hola César, Descansen este fin de semana largo. tal cual, hay que aprovechar. Oye, tenemos varios temas, yo creo que es interesante darle vuelta. Primero, una segunda mirada a las elecciones. Yo creo que han habido hartos análisis entre medio, datos nuevos que no sabíamos cuando grabamos el último, como los datos de concejales, por ejemplo, que miden ya más al callo porque son uninominales. Los alcaldes, la segunda vuelta, cómo se viene, que es interesante, posibles candidaturas que van a estar a mano. Luego, yo creo que el caso Monsalve hay que darle una segunda vuelta, yo creo que el análisis tuyo, la última vez fue increíblemente certero, pero ahora se han sabido más cosas, ¿ya? Y ha ido evolucionando el tema, lamentablemente para peor. Y finalmente está la elección en Estados Unidos, que estamos encima. O sea, la elección de Estados Unidos es este martes, no queda nada. Hay periódicos que dicen que gana uno, otros que gana otro, y la gente todavía no entiende, y eso es interesante para que tú nos expliques que no es por número de votos como en Chile, que es un sistema distinto que tiene su origen en la confederación o en la federación de estados de donde nació la Unión Americana. Así que démosle con las elecciones. Mira, a grandes rasgos, ya tomando los resultados que no los teníamos de concejales, se ve que por primera vez en 20 años lo que hoy día la oposición tiene una mayoría clara, ¿ya? Y la coalición de gobierno una minoría clara, y destacan cosas bien interesantes como por ejemplo, el Partido Comunista se queda solo con 2 alcaldías. Una de ellas la perdió en Los Lagos, by the way, ¿ya? Eh, Quedan partidos que apenas sobrepasan el 5% y otros que bajan. El Partido Comunista queda con un 5%, el PPD con un 4%, la Democracia Cristiana araña el 5%, y la gran sorpresa que tenía a la derecha muy complicada, que era que Republicanos podría arrasar, como lo hizo en la última constituyente, efectivamente saca un porcentaje importante, pero es sobrepasada por Renovación Nacional, y la UDI tan golpeada con el caso Audio y otros. Ahora, por supuesto, justo salta el caso de Joaquín Lavín Jr., digamos, curiosamente, queda con un 10% que no es malo. El Partido Socialista se sujeta, y el Frente Amplio no es tan grande tampoco, ¿ya? La visión mía es que este es un país de centro-derecha, centro-izquierda, definitivamente. Pero me encantaría escuchar tus comentarios y análisis al respecto. Sí, a ver, lo primero, anímico, César, sigo feliz con el resultado. O sea, creo que mientras más lo miro, más me gusta lo que uno ve. Piensa, por ejemplo, lo siguiente. ¿Habría una posibilidad de que se fuera esto hacia el centro en el sentido de votar por los partidos de centro, que la democracia cristiana se hubiera pegado una tremenda subida, que amarillos y demócratas hubieran tenido una tremenda votación? Y lo que uno siente es que eso no ocurre, como dices tú, la DC quedó al filo, y lo que está haciendo la gente es votar por gente sensata de la derecha tradicional y por gente sensata de la izquierda tradicional. Entonces, como que la gente está empujando a los partidos fuertes, al PS, a la antigua Concertación, al Frente Amplio, los está empujando hacia el centro, y como que la gente está trayendo la UDI también, a propósito de la candidatura de Evelyn, ¿no es cierto?, de la UDI, RN, los está también empujando al centro, porque el otro tema que a mí me llama la atención efectivamente es que, repasando el tema de fondo, la votación total de republicanos y social cristianos, y no fue lo que se esperaba. O sea, evidentemente No, aquí hay un rechazo al discurso extremo. Y en el Frente Amplio, los candidatos muy puntuados también para afuera. Piensa lo siguiente, una cosa que yo no lo conocía dentro de la ignorancia que uno tiene, pero a Francisco Rego yo no lo conocía. Y lo escuchaba ni en yo, y ni todo, yo.
Claro, bueno, pero lo que te quiero decir es que me llamó la atención lo alto de la votación para ser un tipo desconocido, un tipo que no viene de la élite política, que no es el candidato de derecha y tradicional. De hecho, tú lo miras y tiene pinta de Frente Amplio. Sí, total, Usa total. aro, usa barba, creo que es de Valparaíso, es medio chascón. Tú lo mirás y tiene pinta de izquierda y no puedo dejar de pensar en eso. A propósito de lo que te dije antes, que la impresión que se me ha ido decantando con el tiempo es que empujar a la derecha tradicional más hacia el centro y agarrar a la izquierda más tradicional y tirarla hacia el centro. Lo que Y la no tradicional, no te olvides de Bodanovich, cuyo discurso fue notable. muy bueno, y ahí tienes otro que es Frente Amplio, pero es Frente Amplio de centro izquierda. Y esto, ojo César, porque tiene que ver, uno puede ser muy de derecha, yo mismo me considero bien de izquierda, pero es una cuestión teórica, lo importante es ver cómo uno ve la contingencia. Yo, si bien me declaro de izquierda dura, yo creo, y lo he dicho acá cuántas veces lo hemos hablado, yo creo que en este momento histórico, mientras no recuperemos el país, lo recuperemos nuestras instituciones o recuperemos la economía, tenemos que movernos hacia el centro y buscar políticas de Estado y postergar las discusiones ideológicas para cuando el país esté funcionando bien de nuevo. Entonces, creo que eso mismo que a mí me ha pasado, creo que es lo que yo, por eso que estoy contento, miro incluso en las votaciones de derecha, el ejemplo claro de lo que pasó en Las Condes, la alta votación de esta chica, se me olvida el nombre, en Vitacura, donde vivo yo, ¿no es cierto? Que también es una chica de centro derecha, ¿no es cierto? Y que está contra la corrupción, etc. Entonces, el resultado, fíjate, así como nosotros dos hemos reclamado tanto contra la élite política, a mí me sigue quedando un sabor dulce en el tema. Que hay una derrota de la izquierda, sí, pero tampoco es una derrota estrepitosa, No, que está en no. el suelo. No, una derrota, bajaron el número de, de concejales, desde luego, de alcaldes, etcétera, pero no fue estrepitosa, fue ponderada la derrota y de nuevo fue equilibrado. Pero además sí hay que tener ojo con lo que viene, César, que no nos vayamos a polarizar demasiado, ojalá que no cedamos a esa tentación de nuevo con las elecciones, las segundas vueltas a gobernadores. En las segundas vueltas a gobernadores yo creo que hay una tremenda posibilidad de volver a marcar estos puntos. Y yo creo, espero que Evelyn, que está haciendo como jefa de campaña, parece ser, ¿no es cierto?, todos los candidatos que son de la derecha tradicional, también vayan en esa línea, que es lo que más funciona. Y en la izquierda no sé cómo lo vamos a hacer, pero los candidatos de centro izquierda también espero que no extremen el discurso. Pero ahí yo creo que viene una derrota más fuerte. Mi impresión, y algo anticipan los medios y las encuestas, que ahí puede haber para la hegemonía que hay hoy día de la centro izquierda en gobernadores, en que son todos de centro izquierda, salvo, ¿no es cierto?, el de la Araucanía, yo creo que ahí va, capaz que pase Que incluso. se va, que se va a perder, probablemente. Esa es una de las que Claro, por eso podría se puede dar perder. la paradoja que se pierda eso, pero que la derecha y la centro derecha pasen a tener mayoría de gobernadores, lo que no es malo. Aquí Yo conocía a René Zaffirio en uno de los viajes con Bachelet, y mira, René Zaffirio es cualquier cosa menos un izquierdista extremo. Es una persona súper razonable, sí, exdemócrata y cristiano. yo creo que no he estado nunca solo con él, pero he estado un par de veces con él en comisiones o en discusiones en el Parlamento con algunas, a propósito de modificaciones penales. Y a mí me pareció en general siempre bien sensato, deslenguado, dice las cosas que piensa, ¿ah? Pero estoy de acuerdo contigo que no soy un gallo extremo. Así que desde ese punto de vista, yo, es como te digo, he estado bien, bien tranquilo. ¿Cómo has visto tú, por ejemplo, cómo ha sido la reacción de la gente de los republicanos, que los he notado bien callados? O sea, ¿qué has visto tú? Es divertido, yo mucho no los conozco ni me meto con ellos, pero obviamente que el domingo en la noche, mientras Chile Vamos celebraba, los republicanos estaban dando explicaciones. ¿Ya? Yo creo, fíjate, que hay una columna anterior hace tiempo en el Mercurio que se llama Religión, Religión y Política, ¿Ya? eh, en que se hace esa diferencia de que no hay que mezclar, ¿ya?, los puntos de vista casi religiosos que tiene alguna izquierda y que tiene alguna derecha con la política. Y yo espero que ahora en la segunda vuelta
yo me imagino que tienen que tirar al centro. Tienen, o sea, ahí están los votos y si no se han dado cuenta hasta ahora, quiere decir que la gente es completamente ciega. Sí, yo ahí me pierdo en La la, columna esa era de la Lucía Santa Cruz, perdón, que se me acaba de acordar. yo me pierdo un poco en la agenda de ellos, porque parece ser que ellos lo que han hecho es tratar de polarizar, y en la polarización se quedaron sin piso cuando la gente no quiere más polarización. Ese es mi resumen de lo que les pasó. Es muy raro, Juan Pablo, porque ellos dicen tener un proyecto político propio distinto a Chile Vamos. Y cuando tú interpelas, lo interpelas y dices, Vale. bueno, a ver, dímelo. Y entonces, básicamente, lo que te encuentras es una mirada distinta sobre el pasado, ¿ya? Una mirada distinta sobre la mano dura que tú dices, a ver, bueno, pero no, por ahí no, claramente el cuento no va. Pero cuando tú dices, a ver, ¿cuál es tu política en educación? ¿Cuál es tu política en salud? ¿Cuál es tu política en... Son bastante indistinguibles. Entonces, hay más bien temas que yo creo que la división de la derecha esta vez fue sobre todo un tema de egos. O sea, no puede ser que 5 en Concepción y 4 no sé dónde, eh, todos tratando de hacer un punto político y yo espero que esa especie de ansia de hacer un punto político, de fijarse para la próxima elección, a ver si acaso yo puedo ser diputado, senador o lo que sea, eh, es fatal. O sea, candidatos como de extrema que tuvimos en la derecha, como Poduje, por ejemplo, en Viña del Mar, salieron francamente derrotados frente a una alcaldesa que no ha sido tremendamente exitosa. Y lo que pasó en Las Condes es muy decidor. O sea, el votante de Las Condes será muy de derecha y qué sé yo, y sacan el 80%, pero supo distinguir perfectamente dónde se había cometido un error. No, pero además, César, piensa lo siguiente. Imagínate Puente Alto. En Puente Alto, que además fue la primera votación de este estilo con voto obligatorio, ¿no es cierto? En que tradicionalmente todos teníamos el prejuicio que el voto obligatorio iba a ayudar a la derecha. En la comuna, creo que es la más poblada, no sé si es la Florida, Puente Alto, pero es una de las comunas más pobladas. Mira el resultado, creo yo que fue a punta de Pero puro es, pero es forzado. peligroso, el candidato es un peligro. Yo no lo cacho nada, weón. Si tú has Hay leído algo de él, gente, cuéntame porque yo he leído súper, casi no, hay nada. gente que dicen que ahí hay nexo, exótico, peligroso, es de una izquierda más parecida al profesor Artés que Ah, a sí, la o Concertación. sea, extra Frente Amplio y Sí, sí, sí. sí, y cuya relación, cuyo origen llama la atención. ¿Eh? No es para quedar tan contento en ese caso, No, no, sí, sino yo ahí no me meto mucho porque no conozco a la persona, no conozco su programa, nunca había escuchado hablar del nombre de él siquiera cuando vi que ganaba. No, pero me refiero a otra cosa, a propósito de que no, el mito este de que tenía, acuérdate que mis colegas ahí del Frente Amplio y otros del socialismo democrático que trataron de modificar la ley, echando para atrás un poco la ley que la obligatoriedad del voto, bajándole las multas al mínimo, ¿no es cierto? Esto, ¿por qué? Porque estaba el mito que sabes que toda la gente que va a venir a votar no es toda derecha. Y no es cierto. De nuevo, hay otro mito roto. Mire lo que pasa en Puente ahora también hay otro tema así como ingenieril, si tú me dices, yo fui a votar a Colchagua y tuve que votar y elegir un candidato a concejal. La sábana era gigantesca, tuve que hurgar entre medio para poder encontrar, y a la gente que me preguntaba le pasé una lista que me dio mi hermano, yo en cores, etcétera, etcétera, lo era mismo. muy difícil y por eso hubo mucho voto blanco, porque la gente dice, no sé, no tengo idea, no los conozco, no sé quiénes son, ¿ya? Igual es impresionante, César, sigamos celebrando que haya habido respaldo institucional y que no nos hayamos, después de las dos escandaleras gigantes que hemos tenido, una para la derecha y otra para la izquierda,
justo antes de las elecciones, que no haya habido, no sé, un 30%, 40% de blancos, nulos, etcétera. ¿Ah? Yo igual hay que, fíjate, con todo el desparramo que tenemos en los partidos políticos, que igual hayan salido fortalecidos, por lo menos sujetando la estructura del edificio, los partidos tradicionales. No, y el voto obligatorio llegó y se va a quedar. Sí, yo lo hallo ¿Ah? extraordinario, yo lo hallo súper. Pero yo creo que también es una locura enfrentarse a una sábana gigantesca con gente como en Chile, que hay una gran parte de la gente que no es que sea analfabeta, pero que le cuesta mucho distinguirlo. O sea, ahí hay que apegarle algún orden de tipo ingenieril que el CERVEL tiene que ver cómo lo supera, porque ahí está la mayor parte de los votos nulos y blancos. Tal cual. Oye, y pasemos ahora al caso que ha ido desarrollándose, el caso Monsalve, que hoy día salió de su escondite, al parecer, y fue Lo vi, interpelado por la prensa. lo vi, lo Yo vi. no lo he visto, pero lo leí en alguna parte. ¿Cómo sigue esto? Porque ya salió lo que dijo el taxista, que es como de pánico, o sea, trató de subirse por la ventana, quiso irse al asiento adelante, quiso que la llevaran para su casa, le pagaron al taxista para que no la llevara. Eh, ¿En qué puede terminar todo esto? Se amplió la querella. Son dos cosas que te quería preguntar. Una, ¿cómo ves tú el tema Monsalve en sí? ¿Y cómo ves tú el tema de la PDI con TOA, en todo este enredo con las horas en blanco que se produjeron? Sí, a ver, yo creo, acuérdate que aquí es un caso que hemos tenido otros, pero un caso en que los dos aspectos, el aspecto político puro y el aspecto legal se cruzan. ¿Por qué? Porque lo que dice Carolina Toá no solo tiene un impacto desde el punto de vista de su responsabilidad política, si se estima que lo hizo bien o mal, sector legal o ilegalmente, si fue torpe o no políticamente, sino que además todo eso puede tener repercusiones legales porque ella ya prestó declaración, ¿no es cierto?, dentro del juicio, Pero ¿qué repercusión legal podría tener para ella? porque están pasando cosas raras. Por ejemplo, esto creo que lo dijimos en el programa anterior, pero esto que tú planteas, déjame partir al revés, el comportamiento de investigaciones con el Ministerio del Interior es raro. Es raro desde el punto de vista legal. Hay dos temas que yo, puede que haya otro, pero yo veo dos temas que son complicados desde el punto de vista estrictamente legal. Lo primero, el llamado del director de investigaciones para avisarle de la causa a la ministra del Interior, ¿no es cierto?, en un momento determinado, que es lo que gatilla todo esto, que ella sale a hablar con el presidente de la República y todo lo que conocemos, pero que es de dudosa legalidad. Yo más bien me inclino que es ilegal. Y creo que eso fue el precedente que se sentó en el caso de mi hermano O sea, Luis. tú estás diciendo que es ilegal que el director general de investigaciones llame a la ministra Toá para decirle, oiga, su segundo a bordo Tiene esta causa, esta, tiene está una con esta causa. causa. Creo que es doblemente ilegal, no solo porque tienes el resguardo propio de toda investigación penal, que los que participan tienen deber de reserva, todos los funcionarios públicos, sino porque además es una causa de índole sexual. Y por lo tanto tienen una doble reserva sobre el tema. Pero además piensa que no es que, oye, ojo, esto, el Ceremi en Coyhaique, de no sé, de minería, tiene un problema, oiga, le aviso porque esto puede pasar. Este era el subordinado de ella, ¿no? Y por lo tanto, por acción o por omisión, ella puede tener responsabilidad política o legal. No puedes informarle a una parte. Pero además tienes otro problema que es mucho más grave. Y en mi opinión, todo esto obviamente hay que tomarlo con beneficio inventario porque tanto tú como yo tenemos solo información a través de la prensa. Pero de acuerdo a lo que dice la prensa, y este escandalillo, escandalote que se dio a propósito de saber que había habido otra conversación que no estaba contada entre la ministra del Interior y Monsalve, y dicen que esto fue producto de una cadena que es, Yolayo, que es loca. La versión de por qué aparece otro llamado antes del día jueves de la ministra del Interior a Monsalve estaría dado porque un detective que estaba en el hotel
junto con el fiscal Armendáriz, llama al director de investigaciones diciéndole que no está el señor Monsalve en el hotel, que necesitaban, ¿no es cierto?, ellos practicar, sacarle muestras de ADN y otras cosas. Llama al director nacional de la Policía Civil. El director de la Policía Civil, según la versión que yo he escuchado, pero que es loca, es que le habría dado la instrucción a la ministra del Interior, el director de la Policía Civil, le da la instrucción a la ministra del Interior de que le diga a Monsalve que vaya al hotel y por eso le avisa y todo el mundo decía, pero con eso lo están previniendo, ¿no? Eso lo están previniendo y por lo tanto que además no calza con lo que dice el fiscal Armendáriz en la audiencia respectiva que todos vimos. En esa audiencia respectiva parece como que llega el subsecretario motu propio y se sorprende con todo esto que está pasando. Y no tenía por qué sorprenderse porque le había avisado a la ministra del Interior. Pero ¿cuánto antes? Pero nada antes. Está bien, pero lo suficiente como para llegar con el teléfono sin el chip. ¿Ah? Y decir que el teléfono no lo tenía, sino que el teléfono lo tenía investigaciones. Entonces, pueden haber pasado cosas extrañas, pero piensa lo siguiente, ¿qué significa eso? ¿Cómo podría existir una cosa en que el director de investigaciones llame a la ministra del Interior para darle una orden a ella, cuando ella es la superior en teoría, y decirle que ella esas cuestiones las hace la guardia? O sea, tú lo que haces, por eso llego aquí junto con mi experiencia de abogado. Uno se imagina cómo debió haber ocurrido esto. Esto es súper fácil. Avisa a la policía, un detective de este cuento, y se llama al escolta y llaman al inspector González, Hermosilla, no sé cómo se llamará el inspector, que anda de escolta del subsecretario, pero no al ministro del Interior, po. Y tú le dices al escolta, oiga, dígale que tiene que ir inmediatamente el subsecretario del Interior, tal. Pero ¿qué es eso de llamar a la ministra del Interior de nuevo? Segunda conversación de dudosa legalidad. Segundo, y además, ¿qué hace la ministra del Interior llamando ella por encargo del director de investigaciones para darle ella la orden? ¿Pero qué es eso? Eso no calza del punto de vista del sentido común y además es de dudosa legalidad. Yo creo que aquí hay dos posibilidades. O había autoridades de alto nivel de la policía y del Ministerio del Interior que estaban haciendo tonteras, o sencillamente nos están mintiendo y aquí es lo que ocurrió, y esa es la impresión que se está dando nomás, la versión pública, pero la realidad es que lo llamaron para advertirla nomás. Porque ¿cómo va a ser concebible que el ministro del Interior se meta a darle esa instrucción? En resumen, César, creo que se ha ido enredando una cuestión que debió haber sido tan simple, tan clara, y además piensa que está la sospecha Sí, pero que mintió la ministra del Interior porque al comienzo dijo que no había hablado antes del día jueves. está bien. En fin, todo esto Lo son que yo creo que motivos nadie de se estilo gratuito. imaginó, lo que nadie se imaginó era lo sórdido del tema. Sí, pues, sí, Porque además, a mí lo que se me ocurre es que Monsalve cuando habla, cuando sé, con la Toa o con Boric, le dice, mire, me pillaron, tuve... estaba Ah, coqueteando con esta chica. no, no, y ya, y se enojó, y no sé qué cuestión, pero esto de cómo ya está saliendo, es que pareciera incluso un rapto, es como tremendo, o sea, eh, sobrepasa la imaginación, la verdad. Sí, sobre todo, acuérdate, César, porque uno ve en todas estas operaciones del gobierno, todas estas comunicaciones que han aparecido entre investigaciones, la ministra del Interior, ella y el presidente de la República, el presidente Monsalve. Hay un tema que además a mí particularmente me duele mucho como gobernista y como izquierdista, progresista, el tema de dónde está el tema de la perspectiva de género. ¿En qué momento alguien se preocupó de la víctima, de la denunciante? ¿Cómo nadie en ningún momento dice, aquí tenemos que razonar desde ese lado? ¿Cómo se demoraron una semana antes de decir, sabéis que esto desde el punto de vista de las políticas de Estado es brutal lo que pasó? No Es que puede. no había, a ver, no, yo creo que no había comité de crisis, no había penalistas, no habían abogados Esto trabajando es en un el tema cuento. político, po. Como si eres un gobierno feminista. Bueno, yo lo lamento, yo espero que se haya ordenado todo esto, es re importante, César, desde la perspectiva legal.
puedo equivocarme, yo creo que van a venir novedades muy luego en el caso. Se ve que ha ido madurando el caso, ya se cumplió con el trámite de la declaración del subsecretario del Interior nuevo, del presidente de la República, de la ministra del Interior, y por lo tanto yo creo que en cuanto al tema de fondo, mi impresión es que es inminente. Pero una cosa buena, una cosa interesante, Juan Pablo, es decir, que a partir de tu querella por los leaks, se cortaron los leaks. Pero si es que Misteriosamente se acabaron. tú te das cuenta, César, lo loco que es eso, lo dice todo el mundo, además. Hoy es que hay que tener cuidado porque se filtran todas las cosas. En el tema de Valdivia se filtró la declaración completa de la víctima, cosa que está prohibida y que además es muy dañina para todo el mundo. Se filtró, no, yo creo que fue la última filtración. Por suerte ahí se inició una investigación penal rápidamente, pero lo que te quiero decir es que es, es- es- recuerden que cada vez que se filtra algo que está en manos del Ministerio Público, hay un indicio, una sospecha fundada de que hay un delito cometido por alguien de la Fiscalía. Entonces, no es que sea seguro, porque podría haber sido otra persona, pero hay un indicio, sobre todo en estos casos, que hay alguien de la Fiscalía que lo filtró. De a lo menos es falta de cuidado. A lo menos y están en posición de garantes, más cuidando estos secretos, en fin. Entonces, yo creo que es un tema que hay que abordar porque lo teníamos normalizado, César. Teníamos normalizado que cualquier cosa que pasaba se filtró. Mire, por ejemplo, como lo distinto que fue el tema, por lo menos desde el punto de vista de la prensa, de Lavín Jr. El tema de Lavín Jr., yo me enteré viendo la televisión con un extra en que parecía que estaban llegando los policías a su oficina, digamos. Pero no se filtró antes, no he visto que se filtre nada después. Entonces, yo creo que aquí hay que tener paciencia, porque acuérdate que el sistema tiende a la transparencia. Entonces, a todos nos interesa saber cuáles son los elementos que Joaquín Lavín lo puede hacer, pero eso lo vamos a ver en la audiencia respectiva, que va a ser una audiencia pública. Lo mismo es lo que va a pasar en Monsalve. ¿Me entiendes? Entonces, pero hay que ordenar el tema. La transparencia tiene excepciones en la audiencia. Lo que es intolerable es que se empiecen a filtrar cosas antes, durante o después que no tienen que ver con la audiencia. ¿Ah? Así que yo creo que esto vamos a tener que estarlo siguiendo, César, porque va a tener impacto político, yo creo, e impacto del punto de vista legal, y por eso yo creo que viene una formalización luego en contra de Monsalve. ¿Por Eh, qué se ha demorado tanto? Última pregunta. Porque mi impresión, yo conozco a Javier Almendari y creo que él es bien meticuloso, y los ritmos, como hay dos tipos de fiscales en Logroso, aquellos que funcionan como muy preocupados de la opinión pública y tratando de alinearse con ella, y otros que no. Javier es de los segundos, Javier hace su pega. Entonces yo no lo veo a él dejándose presionar por eso y ha estado más bien concentrado en hacer bien el trabajo por lo delicado que es todo lo que está pasando. Entonces, no se te olvide que este no es cualquier funcionario, va a ser eventualmente, si es que es así, podría ser formalizado el ex subsecretario del Interior, que en la práctica era como la tercera persona más importante del gobierno. Y desde luego la más importante en materia de seguridad. Entonces, creo que lo está haciendo bien en ese sentido, pero yo creo que ya ha avanzado harto. Así es que, ahora, ¿cómo ves tú el tema de la evolución política del tema Carolina Toás? Porque yo veo que en vez de irse afirmando con los días, sigue débil. Sí. No, yo creo que está todo usted. Lo cual queda todo un signo de interrogación de quién podría ser candidato a la presidencia por parte de la coalición gobiernista. Pero vamos a la elección más importante del mundo, que va a ser el martes, la cual ya empezó porque en Estados Unidos uno puede votar anticipadamente por correo, que es un sistema súper flexible y que hay encuestas para allá, para acá, en una elección ahí sí muy polarizada. Sí, yo tengo la impresión, César, de dos cosas, como una idea general nomás que se me ha ido ocurriendo con el tiempo. A lo mejor lo que está viviendo la sociedad norteamericana es una crisis que no ha resuelto nunca desde su formación. Cuando ha tenido enemigos externos o cuando tenían su destino manifiesto, ¿te acuerdas? El Horace Greeley y todo el tema del siglo XIX, que era expansión, transformarse en una potencia después internacional a partir de la Primera Guerra, después el enemigo común que era el fascismo en la Segunda Guerra, después se unificaban porque vino la Guerra Fría y eran todos contra los rusos, y la crisis de los misiles.
Pero tú le quitas el enemigo a Estados Unidos y le aparece esta enfermedad que tiene adentro de estas dos almas que tiene adentro Estados Unidos. A propósito del libro que voy a recomendar, el alma liberal, el alma de Jefferson, ¿no es cierto? El alma de Lincoln, de Roosevelt, incluso del Reagan original, y después el otro lado que era el alma de Henry Ford, el alma de, no sé, pues de los... No, y güey, no te puedo olvidar de una guerra civil espantosa. Bueno, por eso, pues la guerra, es que la guerra civil se viene de esos dos mundos. El mundo autoritario pegado a cierta visión religiosa hegemónica, que no cree en la separación de la iglesia y del Estado, contra los principios liberales originales, y que al desaparecer la Guerra Fría, al consolidarse como hegemonía, de nuevo aparecen estos dos monstruitos internos y están chocando. Yo creo que hay que estar muy atento a lo que está pasando porque es la democracia más antigua. Además, tiene todo, nosotros estamos en el patio trasero más lejos, pero estamos en el patio trasero de Estados Unidos y los impactos económicos más pueden ser muy importantes. La verdad, yo hablando con amigos míos las últimas semanas, nadie tiene idea qué va a pasar y hay indicios de que hay una probabilidad real de que gane Trump, sin trampa. Sí, sí, Hay una sí. probabilidad real de que él gane, pero Eso me gustaría que tú explicaras por qué Trump puede sacar menos votos que Kamala Harris, pero ser el presidente. sistema es bien especial. A mí me costó cuando yo viví en Estados Unidos, me costó entenderlo. Fue justo para el año del Bicentenario, entonces fue en 1976 que estuve allá. Mira, yo estaba estudiando allá. Claro, yo estaba ahí en Ohio, pegado a la frontera indiana, y resulta que en ese Ahí momento, fue para la elección Gerald Ford, de Jimmy Carter. claro, Gerald Ford con Jimmy Carter, de hecho conocí a Gerald Ford, vino a un pueblito haciendo campaña de Gerald Ford, y por ahí tengo una foto dándole la mano yo, jovencito, a Ah, Gerald Ford en un mall en Ohio. Bueno, el sistema, no hay que olvidar que Estados Unidos es una república federal real. Son estados que eran separados, con identidades distintas, con composiciones culturales distintas, que se unifican de esta forma. Y entonces, lo que a nosotros nos parece natural desde un país que no es federal y que es tener el voto directo presidente de la República, para ellos eso choca con el principio de supremacía de los estados. Y entonces aquí tú tienes elecciones directas a nivel de los estados. En Ohio, en Indiana, no tengo idea, en Florida, escoges con votación directa al gobernador, a tus diputados, etcétera. Pero en lo que es la elección de presidente de la República, votan los estados. Y entonces es una elección indirecta, porque tú, por ejemplo, si estás en Wyoming, tú no tienes una papeleta en que votas por el candidato, en este caso Donald Trump o Kamala Harris, sino que votas por otras personas que son delegados que van a votar por uno o por otro. De hecho, históricamente se han producido algunos casos de delegados que fueron elegidos en tanto que traiciona. por uno y después se dieron vuelta en el aire y votaron por otro. Pero es un sistema que viene del siglo XVIII y que es un sistema de elección indirecta porque busca hacer predominar la soberanía de cada estado. Entonces no votan las personas, sino que vota el estado que a su vez eligió directamente a estos delegados. Y eso es raro porque puede significar, como ha pasado ya varias veces, de hecho pasó la última vez que ganó Trump, en que no calce el voto popular con el voto político. Y de hecho, Trump salió elegido correctamente porque tenía más delegados, ¿no es cierto?, que lo eligieron Pero a él, Hillary pero tenía más sacó 3 votos. millones o 2 millones más de votos la Hillary. Entonces, y eso pasó también con Bush, ¿cómo se llama el Sí, otro? señor. Ahí, Con Gore. con Gore. Ahí también pasó lo mismo, que ganó Bush correctamente al milímetro, pero ganó Bush y tenía más votos Gore del punto de vista democrático. Entonces, es un sistema, hay que entender que Estados Unidos es gigante, a uno se le olvida. Es un verdadero continente Estados Unidos. Imagínense que es del ancho, es del largo de Chile, pero tiene, en vez de tener 160 kilómetros promedio de ancho, tiene Tiene el ancho de 3.500 Chile. kilómetros de ancho, po. El ancho del largo de Chile. Claro, es una cosa gigantesca y que es una república federal real. No es como Argentina, que uno dice es grande Argentina, pero podría ser. No, acá es real y son estados distintos. De hecho, siempre está, César, con motivo de estas elecciones, el fantasma de la guerra civil. ¿Y qué pasa? De hecho, hay una película que yo he recomendado que se llama Guerra Civil, en que uno dice, ¿qué pasa si un estado se vuelve a retirar? ¿Qué pasa si gana Kamala Harris y Texas, que votó abrumadoramente por Trump, dice que yo no quiero seguir acá, hay estados gigantes y me salgo, etcétera? Es
es muy complejo. Nosotros que estamos acostumbrados a los estados unitarios, nos cuesta entender esto. Pero en todo caso hay que estar, César, muy atento porque imagínate el desastre que sería muy pegada a la elección. Ojalá que el que sea que gane, gane en forma relativamente clara, porque si es muy equilibrado y gana Kamala por poquitito, Trump ya sabe lo que va, todos sabemos lo que va a hacer. Va a decir fraude y va a sacar a la gente a las calles y quién sabe qué enredo se va a producir. Pero es fascinante igual ver estas tensiones culturales dentro de Estados Unidos porque son las mismas que tenían el origen. En el norte, grupos más liberales, la industria, el capitalismo como lo conocemos nosotros, más industrial, hacia No, abajo, y cosa costó, más y agraria. costó muchísimo formar la unión, porque había estados que no querían, definitivamente Rhode Island entró al final. Bueno, por eso la gente no entiende el origen, porque hablemos otro día, el origen de las enmiendas constitucionales, pues. O sea, aquí hubo una primera constitución anterior, que era la Confederación de Estados Unidos, y después cuando se aprueba en 1789 la constitución, pero es sobre, que ponen ahí a Hamilton y otro montón, una serie de garantías, porque le tenían terror a esto. A tener un Estado federal y le ponen todo, y esas son las enmiendas, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, el principio de inocencia, los jurados están metidos ahí, la libertad de expresión, el derecho a asociación, etcétera. Todo eso está metido en las La enmiendas enmienda. constitucionales que se exigieron por los sectores más conservadores para evitar que Estados Unidos se transformara en una tiranía. Pero tiranía no frente al individuo, sino frente a los estados. Claro, no, ahí la gran labor fue de Hamilton, que logró el Banco Central, que Hamilton es una personalidad que tiene algo de Diego Portales, en Cierto. términos de su disrupción, su fórmula brusca, su incluso antidemocratismo muchas veces. Claro, es que muchas veces esta tensión, que no ocurre a todos los sectores, entre libertad y autoridad, entre orden y desorden, o más libertad o menos libertad, se van por el lado más de la autoridad. Pero es fascinante, objetivamente preocupante, pero fascinante lo que está pasando, porque estás viendo un ejemplo en que en una de esas la democracia se suicida. Pues tú has visto cómo se ha ido acercando a Sí, Hitler en pero la dictadura, cómo se ha ido acercando a Hitler Trump. Hay tres discursos en los últimos 2 meses que él ha hecho con citas que son claramente sacadas no de te los... puedo creer. Entonces, y además apareció la sobrina de él diciendo que él siempre había tenido una admiración por Hitler y por eso que le gusta Putin y por eso que le cae bien al final, ¿no es cierto?, el presidente de China, porque le gustan las autoridades, no la democracia. Pero en fin, va a haber que seguir esto. Vamos a ver. Oye, y vamos a lo más livianito, tu libro, tu película, Y la comida, mira, libro, a propósito de lo mismo, yo lo he recomendado varias veces a este autor, John Meacham, John sin H. John Meacham, un gran historiador, relativamente joven, debe tener unos 56 años, por ahí debe tener John Meacham, gran historiador político norteamericano y gran historiador de los presidentes de Estados Unidos. Un tremendo especialista en Bush padre, y además en Reagan también, en fin. Pero este señor publica este libro muy interesante, viendo el lado democrático de la religión. American Gospel, que no sé si está traducido al castellano, lo compré en inglés porque no encontré en su momento la traducción, pero lo que habla es de la visión religiosa de Jefferson, el discurso ¿te acuerdas tú cómo se llamaba este señor? ¿Cómo se llama? Aquí lo tengo. Eh, Winthrop, el señor John Winthrop, el pastor cuando en siglo XVII va llegando a Estados Unidos con sus inmigrantes, sus pilgrims ingleses, y hace esta prédica arriba del bote antes de bajar en Estados Unidos, diciendo que van a construir una ciudad en el cerro, a City on the Hill. ¿Te acuerdas, César, esta cosa? Reagan lo usó mucho, Kennedy, la imagen que hablan de The Shining City on the Hill, que es esta ciudad que se va a construir sobre un cerro, entre comillas, esa es la imagen, que la va a ver todo el mundo y que va a iluminar y guiar a todo el mundo. Una cuestión impresionante. Bueno, desde eso hasta el pensamiento religioso muy democrático de los Founding Fathers a Martin qué Luther buena. King. Muy bueno del punto de vista ya no del
la religiosidad autoritaria, sino la religiosidad democrática. Una película que yo creo, es una serie que yo creo que ya recomendé hace 4 años atrás, pero la vuelvo a recomendar porque la vi de nuevo y cada vez que la veo mejor. Se llama The Killing, está en Netflix, notable, de las mejores series policiales que yo he visto, profunda, muy bien actuada, tiene 3 temporadas. The Killing. The Killing, muy, muy Ya. buena. Y comida, mira, almuerzo hoy día. Hoy día almorcé una cazuela tradicional, pero en la recomendación, más que por la cazuela tradicional de pollo, es la recomendación de cómo se come. Yo me tomo o me como la cazuela como se la comía mi abuela. ¿Qué es lo que hago? Me tomo la sopa primero, después de tomarte el Está guasal, bien, padre. después de la sopa, te comes el choclo separado. Te comes el choclo, después de comerte el choclo, picas el pollo, picas la papa, el zapallo y la zanahoria y todo el cuento, echas ensalada, porque mi abuela siempre ponía ensalada al lado de la cazuela, la mezclas con todo, pero ya está seco porque ya te Está tomaste. bien, ya. Entonces son como 3 platos en uno y después te comes eso. Así es que eso es lo que almorcé el día que estuvo increíble. ¿Y tú qué recomendación tienes? Oye, hay una serie de los hermanos Menéndez que fueron condenados a cadena perpetua por haber asesinado a su papá y su mamá, Un asesinato y brutal. que dicen que visto desde hoy y desde el derecho actual probablemente estarían libres, y vale la pena mirarlo porque de cómo se miró antes y cómo visto desde los derechos de los niños hoy, el asesinato probablemente era casi justificado. Eso en película, ya, que está en Netflix. En restaurante, las vacas gordas de Las Condes. ¿Ya? El que quiera comer carne, gallo, un almuerzo, hay que juntar hambre, eso sí, para que caiga bien, ¿ya? Con un buen vino tinto, ¿ya? Y de libro, esto sí que es raro, de libro es This is What is Life, un libro escrito por Erwin Schrödinger, el famoso físico cuántico, el El famoso gato, creador del gato de el Schrödinger, gato. en que se pregunta qué es la vida. ¿Ya? Qué bueno. Y es una visión interesantísima desde un punto de vista de un físico filósofo. Qué buena. A mí ese gato me gustó. Lamentablemente, Juan Pablo, hay tanto libro bueno que no está traducido al español y que uno no lo logra pillar Ahora, en las acuérdense, librerías. sí, pero acuérdense, la gente que nos escucha que no lee fluidamente inglés, acuérdense que hoy día uno puede comprarse un libro en inglés y con el teléfono puede irlo traduciendo si no entiende, uno ve la página, pum, y lo Ah, hace traducción. Pero hoy día hay traducción simultánea entre el teléfono y el libro que uno tiene con el traductor de Google. Con la pura fotografía traduce todo al tiro. así que bueno, estaremos siguiendo todos estos acontecimientos. La próxima semana ya vamos a saber cómo fue la elección en Estados Unidos. Probablemente ya van a haber empezado las audiencias del caso Monsalve. Así que Oye, un capaz que comentario haya que me había cambio de olvidado, César. gabinete. El otro día en la calle me paró una persona, una mujer de unos 45 años por ahí, y me dice, oye, yo escucho su programa con don César, no los conozco ninguno de los dos, pero ¿sabes lo que me ha pasado cuando los escucho? Me ha dado ganas de conversar con mis amigas y de conversar, de hacer lo que ustedes hacen, de conversar de todo. Entonces, esa es la idea, le dije, la idea es volver en esta sociedad tecnológica a gozar de las conversaciones sencillas, relajadas, no antagonísticas. Sobre el tema, pero me gustó el comentario de la señora. A mí también me paró una persona joven el otro día y me dijo, yo los sigo, me dijo, y los comentarios súper interesantes. ¿Cómo te llaman? Le dije yo. No, me dijo, tranquilo, sí, yo los veo y los admiro mucho, así que bien. Muy cariñoso, sí, tal cual. Ya, pues, Llamo Juan Pablo. cuídense Descanse, todos. siga descansando su fin de semana largo. Mira, sí, exactamente. Un abrazo a todas y todos. Ya, que estén bien. Adiós.